Buenas, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión vengo con análisis complejo. Vamos a verificar, nos piden que verifiquemos que u de xy es armónica y que hallemos la función conjugada b de xy tal que f de z sea igual a u de xy más i por b de xy, sea una función analítica de z en todo el plano z. Bien, perfecto. Entonces con esas condiciones nos dan la u de xy o la u, nos dan la u y tenemos que verificar primero que sea armónica. Bueno, ¿qué significa que sea armónica? Que cumplan o que satisfagan la ecuación de Laplace. ¿Cuál es la ecuación de Laplace? La ecuación de Laplace es que la derivada segunda de u respecto de x dos veces más la derivada segunda de u respecto de y dos veces sea igual a 0. Bueno, u la tenemos a la u, que dependen de x y de y. Bueno, lo único que tenemos que hacer acá es derivar dos veces con respecto a y sumarle la derivada segunda con respecto a x. Y eso nos tiene que dar 0 para que esta función, o sea que para que esta función u de xy sea armónica. Bueno, empezamos. La derivada de primera de u respecto de x, todo lo que no tenga x, o sea, por ejemplo, menos y cuadrado menos y es constante, la derivada de una constante es 0, así que simplemente derivo x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Bien. Continuamos derivando. La segunda derivada de u respecto de x dos veces es la derivada de la derivada, es decir, la derivada de 2x, que es 2. Bien. Entonces, esto lo podemos reemplazar acá, en esta fórmula. Esto es 2 más esta función, que la tenemos que averiguar. Esto es, primero derivamos una vez con respecto a y, es decir, la derivada de u respecto de y. Es la derivada de esto respecto de y. La derivada de x cuadrado respecto de y es 0. Entonces no lo ponemos. La derivada de menos 2y respecto de y es menos 2y. Y la derivada de menos y es menos 1. Perfecto. Ahora volvemos a derivar para obtener la derivada segunda respecto de y, que es la derivada de la derivada. Entonces la derivada de esto vendría a ser la derivada de menos 2y con respecto a y es menos 2 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces reemplazamos la derivada segunda de u respecto de y vemos que 2 menos 2 o 2 más menos 2 me da 0, o sea que cumple. Entonces u de xy es una función armónica. Ahora me piden que halle la función b de xy tal que cumpla estas condiciones. Bien, acá hay algo muy importante. Si f de z, que tiene estas dos funciones, u de xy, que me la dan, y b de xy multiplicado por i, es una función analítica de z en todo el plano z, quiere decir que cumple con las ecuaciones o con las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, son dos ecuaciones. La primera de ellas es que la derivada de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada de b respecto de y. Y además se tiene que cumplir que la derivada de b respecto de x tiene que ser igual a menos o tiene que ser igual a la derivada de u respecto de y cambiada de signo. Como se ve acá. Perfecto. Entonces, bueno, la derivada de u respecto de x ya la habíamos calculado, que es 2x. Perfecto. Y esto tiene que ser igual a la derivada de b respecto de y, pero a b no la conocemos, así que simplemente la dejamos acá como está. Bien, podemos trabajar un poquito más con esta ecuación, pero antes de eso vamos a ver qué tenemos de este lado, o sea, en esta ecuación que se va a cumplir. Tenemos esto, lo pasamos para este lado y vemos que la derivada de u respecto de y la calculamos, es menos 2y menos 1,
pero cambiado de signo. Entonces ponemos un menos y copiamos la derivada de u respecto de y, que es menos 2y menos 1, y esto tiene que ser igual a la derivada de b respecto de x. A b no la conocemos y por lo tanto tampoco conocemos su derivada. Por lo tanto, copiamos como está. Bien, en esta primera ecuación vemos que la derivada de b respecto de y es igual a 2x, así que podemos averiguar b integrando. Entonces, la derivada de b es igual a 2x por la derivada de y, o sea, por el diferencial de y. Entonces, si integramos a ambos lados de la ecuación, vemos que nuestra b de xy, ¿no? Porque acá simplemente es notación, b de xy es igual a la integral de 2x diferencial de y. ¿Y cuál es esa ecuación? Bueno, 2x puede salir afuera porque es una constante, estamos integrando con respecto a y me queda la del diferencial de y la integral de diferencial de y es y, la integral de una constante es y. Bien, en este caso 2xy, perfecto, más como nosotros integramos con respecto a y, puede haber una constante que es una constante, por ejemplo k, que va a depender de la variable que no tuvimos en cuenta al integrar acá, y la variable que no tuvimos en cuenta es justamente x, que puede depender o no de x. Bueno, perfecto, ya tenemos nuestra b de xy, pero nos falta averiguar k de x. Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Bueno, nos valemos de la segunda ecuación que tenemos acá, la vamos a reescribir de esta forma, que la derivada de b respecto de x es igual a menos 2y menos 1. Repartimos ese menos de ahí afuera, o sea, entra el menos de ahí afuera y me queda 2y más 1. Bien. Pero, ¿quién es la derivada de b respecto de x? Bueno, a b ya la tenemos, o sea que a esto lo podemos derivar con respecto a x y lo reemplazaríamos acá. Perfecto, entonces hacemos un pasito más acá, derivamos esto con respecto a x y vemos que la derivada de 2x respecto de la derivada de 2xy respecto de x es 2y, y la derivada de k de x respecto de x es una cierta función derivada. Y esto tiene que ser igual a 2y más 1. Vemos que acá 2y con 2y se simplifica y me queda que k' de x es igual a 1. ¿Y esto qué indica? Que yo puedo integrar a ambos lados respecto de x. Entonces nuestra k de x va a ser igual a la integral de 1 diferencial de x, que no lo he escrito acá, es simplemente x. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra k de x, así que podemos finalmente concluir que nuestra b de xy es igual a 2xy más k de x. ¿Pero quién es k de x? X. Entonces ya hallamos nuestra b de x que nos pedían, que es la función conjugada b de x. Perfecto. Bueno, pero para demostrar que es una función de z y además es analítica de z en todo el plano z, vamos a escribir f de z es igual a u de xy o de xy más i por b de xy. Perfecto. Entonces reescribimos, es decir, reemplazamos quién es u de xy, la función al principio, x cuadrado menos y cuadrado menos y, más i por b de x. B de x es lo que tuvimos recién, que es 2xy más x. Perfecto. Bueno, si recordamos, o sea, esta función depende de z, pero a esa z la podemos escribir como una función de, o sea, a z lo podemos escribir como x más y por y.
Y si nosotros hacemos que y valga 0, nos queda una función real, es decir, f de x. Entonces, o lo podemos escribir así, o sea, para comprobar que es una función de z, podemos por ejemplo hacer 0y, o sea que y valga 0, la parte imaginaria valga 0, y nos va a quedar, si la parte imaginaria de una función compleja es 0, eso quiere decir que es simplemente una función de variable real. Entonces esto vamos a hacer que f, vamos a forzar que y sea 0. ¿Cómo nos queda eso? Bueno, donde se encuentre una y, la vamos a reemplazar justamente por 0. Bueno, entonces vamos acá, x cuadrado menos y cuadrado menos y, eso es 0, más i, que multiplica a 2xy, pero y vale 0. Entonces todo este término es 0, más x. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra f de z es igual a z al cuadrado, en el caso de que y no sea 0, z al cuadrado más i por z. Y acá hemos hallado, nuestra función analítica de z. Bien, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un